El infierno olvidado. Hace cerca de 50 años, y por razones de carencia de recursos, mi madre y yo nos tuvimos que mudar a una pequeña comunidad situada en un lugar adentrado en la sierra. Nosotros recién llegábamos desde una comunidad vecina, donde también la pobreza extrema había sembrado la tristeza y la precariedad en el estilo de vida de sus pobladores. Yo tenía 9 años y no iba a la escuela. Solamente ayudaba en ratos a don Cipriano a recolectar frutos de su huerta, nueces y otros granos, las cuales poníamos en cajas y luego cargábamos un par de camionetas que eran llevadas hasta la ciudad, y sobre esas camionetas también los recolectores se llevaban a uno que otro niño o niña para ponerlos a vender todo aquel producto en alguna esquina o en algún punto de la ciudad. En parte era la manera en que se obtenían recursos en aquel lugar que completamente estaba desconectado del mundo. De aquellos trabajos, yo obtenía algunas monedas con las que compraba pan, frijol, maíz o algunas cosas con las que lográbamos alimentarnos mi madre y yo, quien también se dedicaba a hacer pequeños trabajos dentro de la comunidad. Mi padre años atrás se había ido a vivir a Estados Unidos, pero él jamás regresó. Nadie sabe si estaba vivo o simplemente nos abandonó. Lo más triste era regresar por la noche a la humilde casita en la que vivía con mi madre. Aquella apenas tenía levantados los muros y el techo era de lámina. En la parte de atrás tenía una barda de quizá 1,5 metros y después sobre esta barda estaba asentada otra pequeña muralla de láminas que impedía la visibilidad para la parte trasera de la casa de al lado. En esa casa vecina vivía doña Consuelito. Así le decían de cariño los pobladores del lugar, quienes aparentemente la querían mucho. Yo no sé por qué. A mí Consuelito no me daba nada de espina. Ella era una señora de más de 50 años. Siempre andaba con una especie de mandil de trapo. Su cara era muy arrugada. Tenía una cicatriz en la cara que parecía el resultado de alguna pelea, y también una verruga grande y oscura en la mejilla. Había algo que no me gustaba de Consuelito. Ella, en la parte de atrás de su casa, tenía un gran huerto con árboles de aguacate, nogales, naranjas, y Consuelito solía reclutar jóvenes mujeres, las cuales mandaba a lugares cercanos y a la ciudad a que también le vendieran sus mercancías. Sin embargo, yo veía con ella viviendo 3 o 4 jóvenes, de pronto ninguna. Luego llegaban una a una y después se iban. Algunas simplemente yo no sabía cómo desaparecían. Consuelito les daba asilo en esa casa y les daba de comer, las cuidaba y veía por ellas. Al menos eso se creía, y por eso, según yo recuerdo, las personas la admiraban mucho, o al menos es como yo lo percibía en ese tiempo. Una noche antes de irme a dormir, estaba por caer una fuerte tormenta, y el viento azotaba en nuestra casita. Las láminas parecía que saldrían volando con aquel fuerte aire, así que con una escalera de tablas salí al patio de atrás y, ayudándome de un alambre, logré sujetar la lámina que estaba floja. Estando sobre la escalera, alcanzaba yo a ver un poco hacia el huerto de Consuelito y escuchaba como si alguien estuviera cavando o picando la tierra con algún fierro. Ya estaba anocheciendo y en aquella comunidad en ese tiempo no había electricidad, así que era difícil ver, pero pronto logré distinguir la silueta de Consuelito que picaba la tierra cerca de uno de los árboles de aguacate. Fui cuidadoso de que no me mirara, porque su actitud parecía sospechosa, y a lo lejos noté como ella estaba enterrando algo en aquel agujero. Sería algo no muy grande porque cabía perfecto en sus 2 manos. Supe de inmediato que aquello no era algo bueno, porque dentro de la casa de Consuelito, pronto una de las jóvenes que vivía con ella comenzaría a llorar. La pobre gritaba agonizante, como que algo le dolía mucho. No tenía yo idea de lo que estaba pasando, pero mejor bajé despacio las escaleras para regresar y esconderme en mi casa. Después salí a la parte de atrás y puse un bote para subirme y buscar algún espacio entre las láminas que estaban sobre la barda que dividía mi casa y la de Consuelito. Yo quería ver qué estaba ocurriendo, pero era casi imposible.
Aquella lámina estaba muy bien puesta y no podía ver mucho. Era la única forma que tenía, porque si me subía yo a la escalera de nuevo, seguro notarían mi presencia. Algo turbio, oscuro y horrible estaba ocurriendo en esa casa, y creo que ya muchos lo sabían, pero lo hacían pasar por desapercibido. Esa noche mi mamá me preparó de cenar un plato de frijoles con champurrado y un pan dulce que compartimos entre los dos. Mi madre siempre era muy amorosa y constantemente hacía sacrificios por mí. Eso no me gustaba, me daba mucha tristeza verla sufrir. Cuando nos fuimos a dormir, apenas teníamos un colchón viejo en el que yo me acostaba. Mi mamá dormía en el piso sobre un petate que estaba encimado sobre una vieja esponja. Esa noche hacía frío, porque el aire se metía por ciertos huecos que había entre las láminas. Yo trataba de dormir y contemplaba a mi madre, tan pacífica. Ella era capaz de mantenerse serena dentro de la tempestad en la que vivíamos. Para mí ella era perfecta, invencible. Ella me daba mucha seguridad. Me sentía muy protegido a su lado. Pero ahora comprendo que mi madre realmente caía rendida del arduo trabajo y su cuerpo no daba para más. Podría caerse la casa encima de nosotros y ella ni cuenta se daría. Ahora me doy cuenta que ella era constantemente explotada laboralmente en los huertos y en la siembra. Además que también la ponían a labrar la tierra. No sé de dónde sacaba tantas fuerzas. Traté de cerrar los ojos nuevamente y respiraba yo profundamente. Mis oídos contemplaban el sonido de las gotas de lluvia que golpeteaban con fuerza la lámina. Pero también había algo más, algo que no era normal. En los pocos días que teníamos viviendo en esa casa, jamás había escuchado algo así. Y parecía que los sonidos provenían de un rincón del cuarto donde dormíamos, justo del costado del ropero. Los sonidos parecían los de un bebé que lloraba, que sufría. Me senté sobre la cama y recuerdo que teníamos una lámpara de petróleo que daba un poco de luz y me empecé a asustar porque el sonido era bastante perturbador. Yo me quedé viendo al rincón de donde provenía el llanto. No sabía qué hacer, me temblaban las manos. Traté de despertar a mi madre, pero ella no reaccionaba, así que tuve que ir yo mismo a ver qué ocurría. Puse mis pies sobre el frío suelo de concreto y caminé lentamente y con cautela. Sentí un gran suspenso en mí, porque el sonido de ese llanto me retumbaba cada vez más con fuerza en mis oídos. Tomé la lámpara en mis manos y al acercarme vi que había un montón de ropa tirada, y de debajo de esta provenía aquel sonido que me estaba dando tanto miedo. Levanté cuidadosamente una de las prendas y encontré así algo que hasta la fecha no he podido olvidar, porque tirado en el suelo se encontraba llorando una especie de bebé recién nacido, y yo le veía la cara, pero se veía como un ser demoníaco. El bebé no tenía ojos, tenía 2 huecos llenos de una oscuridad horrible, que al instante al verlos me provocó una sensación de vacío, de dolor, de tristeza, una espantosa revoltura de todas esas sensaciones desagradables. Sentí que no podía gritar, y me estaba invadiendo el pánico. Yo quería hablarle a mi madre, pero solo me salía aire de la boca. Entonces se me cayó la lámpara, y el estruendo del cristal despertó a mi mamá. Asustada, ella me preguntó qué estaba ocurriendo. Yo corrí a abrazarla, y le conté lo que había visto y escuchado. Pero extrañamente, cuando mi madre despertó, aquello se dejó de escuchar, y aquel bebé fantasma desapareció. Mi madre no me creyó, y asumió que solo se trataba de una pesadilla, así que me pidió me fuera a dormir de nuevo. Yo lloraba en silencio del miedo, y porque no quería volver a despertar a mi madre, no quería hacerla enfadar. Así pasaron los días y las apariciones eran más constantes, pero solamente yo las percibía. Una ocasión vi como en la parte de atrás de la casa había una niña como de unos 13 años caminando y jugueteando lanzando unas piedras a un charco. Recuerdo que le hablé y la niña asustada corrió,
y se desvaneció sobre la barda de la casa de Consuelito. El aire se la tragó. Esa vez también me asusté y corrí, me salí de mi casa. Esa tarde mi mamá no estaba y me daba mucho miedo estar adentro. Yo ya no quería estar viendo aquellas apariciones. Y ese día descubrí algo muy extraño y que para un niño de mi edad era un tanto incomprensible. A la casa de Consuelito llegaron varios hombres en una camioneta. Se bajaron con cervezas y se metieron a esa casa. Los hombres eran rancheros que entrarían a divertirse con las muchachas que Consuelito les habría conseguido. Ella las prostituía. Y esa tarde y toda la noche se escuchaba como uno de los tipos cantaba con una guitarra y sonaban risas burlescas y gritos de las muchachas que estaban siendo abusadas por aquellos hombres. Mi madre en la noche me tapó los oídos hasta que yo por fin me quedé dormido. Ella no quería que yo notara todo lo que pasaba. Los días siguientes yo veía que llegaban a todas horas hombres y se metían a la casa de Consuelito a disfrutar de los placeres del pecado. Yo era muy inocente y no sabía bien qué ocurría. Además, se escuchaba ya con más frecuencia que Consuelito hacía hoyos en la tierra de su huerto. Pero un día que don Cipriano me llevó a trabajar con él, se me ocurrió preguntarle qué estaba pasando en la casa de Consuelito, pues él también la conocía. De hecho, todos la ubicaban bien. Yo le cuestioné el por qué los hombres iban así tan sospechosos a todas horas, por qué las muchachas lloraban, y le conté que yo vi a Consuelito enterrando cosas en la tierra de sus huertos. Don Cipriano hizo la mueca de risa nerviosa y dejó de picar el suelo donde estaba abriendo un surco para sembrar y me dijo: Consuelito no es buena persona, Toño. Manténganse alejados de ella. Ella es peligrosa. Sé que aún eres pequeño y te costará comprender lo que te digo, pero los hombres que ves entrar, ellos pagan a Consuelito para tener el derecho de divertirse con las muchachas a las que ella les da asilo. Consuelito las engaña, ofreciéndoles la posibilidad de salir adelante. Pero en realidad, ella es la única que se está enriqueciendo con el sufrimiento de las pobres jóvenes. Y aquello que dices que ella entierra en el huerto, seguro han de ser los fetos de los abortos que les provoca a las muchachas para que no puedan tener los hijos, y así ella pueda seguir vendiéndolas al mejor postor. Consuelito está protegida, Toño. Las autoridades saben lo que ella hace, pero Consuelito paga su parte para que la dejen trabajar. Además, en este lugar tan lejos de todo, ¿a quién le importa lo que pase aquí? Dicen también las malas lenguas, Toño, que en esa casa de Consuelito hay mucho dinero que ella guarda. Nadie sabe dónde lo esconde. Eso es algo que solo ella sabe, y puede ser que sea un secreto que se lleve a la tumba, porque esa mujer nunca va a abandonar este lugar, a menos que la saquen arrastrando y muerta. Todo lo que yo escuchaba por parte de don Cipriano me había dejado muy impresionado. Yo sabía que Consuelito no era buena persona, pero no sabía que sus actos llegaban a tal nivel de maldad. Ahora entendía que realmente las personas de la comunidad le tenían miedo a Consuelito, y los hombres le tenían simpatía porque constantemente iban a satisfacer sus bajos instintos. Con todo eso descubrí que la comunidad era un completo infierno, del cual me propuse escapar junto con mi madre. Pero eso solamente sería posible si yo lograra encontrar el escondite del dinero de Consuelito. Esa tarde-noche al llegar a casa, a mi mamá no le conté nada de lo que don Cipriano me había dicho, pero seguro ella ya sabía esas cosas. Mi mamá tenía varias amigas en el lugar que eran unas completas argüenderas, y estaba seguro que ese infierno olvidado que representaba la comunidad donde vivíamos estaba completamente a la vista de todos. Las noches siguientes, yo escuchaba mucho que Consuelito por las madrugadas picaba la tierra para escarbar y enterrar algo, quizá algún cadáver. Y yo me levantaba para ir a la parte de atrás de mi casa para tratar de escuchar o ver algo. Yo con cautela me subía a las escaleras, tratando de ser así testigo de aquellos crímenes. Sin embargo, no lograba ver mucho. También días antes, yo había doblado cuidadosamente un pequeño borde de una de las láminas para tratar de ver dónde Consuelito enterraba su dinero. Esa noche, clarito la escuché que después de hacer el hoyo,
Ella vaciaba monedas sobre algo, pero yo no alcanzaba a ver nada. Maldición. Aquello iba a ser más difícil de lo que pensaba. Pero esa noche ocurrió nuevamente algo que me impresionó. Cuando yo iba bajando la escalera para regresar a mi habitación, volví a ver frente a mí el fantasma de aquella misma niña. Estaba parada junto a la puerta del corral. La niña lloraba y se tapaba los ojos. Esa ocasión, contrario a la anterior, no me dio miedo. Al contrario, yo le pregunté en voz baja: «Consuelito te mató, ¿verdad?». Y ante mi pregunta parecía que la niña lloraba más fuerte, afirmando así mi cuestión. Me provocaba mucha ternura. Se veía tan indefensa, tan frágil. Pero yo no podía hacer nada para ayudarla. Ella ya estaba muerta. Pero aún así le hablé y le supliqué que me ayudara, pero esta de inmediato corrió, y nuevamente se desvaneció en la barda de la casa de Consuelito. Cosas horribles habían pasado en aquella casa. Seguro, además de fetos, habría cadáveres de jovencitas y demás atrocidades enterradas bajo aquellas tierras. Pasaron algunos meses y las visitas de hombres a la casa de Consuelito eran cada vez más frecuentes. Ella se dio a conocer fuera de la comunidad y comenzaron a llegar personas cada vez más extrañas. Recuerdo que para esos tiempos hubo muchos cambios políticos y demás, y con ello hubo cambios también en la comunidad. Hombres poderosos acudían con Consuelito a pedirle dinero a cambio de que ella siguiera trabajando su red de prostitución. Todo apuntaba a que eran hombres distintos a los que antes le cobraban el derecho de trabajo, pero parece que aquellos nuevos líderes de la mafia le pedían mucho más dinero a Consuelito de lo que estaba acostumbrada a pagar, así que ésta se negó a darles ese dinero. Eso no era cosa de juego, porque pronto le traería consecuencias muy graves a la mujer. Una noche serían como las 8, y una camioneta llena de hombres armados llegó a la casa de Consuelito. Aquellos tipos se bajaron y derribaron la puerta de la casa de Consuelito a punta de golpes. Se metieron y sacaron a golpes también a los hombres que disfrutaban de tragos y de los placeres carnales con aquellas jóvenes. Aquello fue un escándalo. Yo me asomé por la ventana para ver cómo tenían a uno de los hombres que ayudaban a Consuelito y lo pusieron de rodillas. Con un tubo de fierro, otro hombre de los que llegaron le dio un golpe directo en la cabeza. Se lo dio con todas sus fuerzas, haciéndolo caer así al piso inconsciente. Se escuchó muy feo el sonido del metal chocando contra el cráneo del sujeto. Después, ya tirado el hombre, le pusieron la escopeta en la cabeza y de un tiro se la destrozaron por completo. Sangre y pedazos de carne salieron disparados hacia todas direcciones. Aquello era realmente algo terrorífico. Yo apenas iba a gritar de miedo, pero mi mamá me tapó la boca y me abrazó. Teníamos mucho miedo de ser atacados, pero por fortuna solo venían a ajustar cuentas con Consuelito, a la cual también sacaron a golpes de su casa. A las muchachitas las sacaron jalándolas de los cabellos y a patadas las hicieron que se largaran. Estas gritaban asustadas de que las fueran a matar también. Al final, como comento, sacaron a doña Consuelito, quien gritaba y maldecía a aquellos hombres que le estaban desmantelando su negocio. Se escuchaba cómo la golpeaban y le preguntaban que dónde estaba el dinero, pero doña Consuelito se negaba a revelar aquello. Yo me le zafé a mi mamá para seguir viendo por la ventana cómo los hombres le colocaron las manos a la espalda a la mujer y se las ataron. Después, entre varios, la alzaron y la aventaron a la parte trasera de una camioneta y se la llevaron. Otro de los hombres dio la orden de que registraran toda la casa y que buscaran el dinero de Consuelito. Solo se escuchaba cómo aventaban todos los muebles y rompían cosas, pero no lograron encontrar nada al parecer. Pasaron 2 horas así, hasta que se desesperaron y se marcharon. El líder de aquellos hombres dio órdenes a sus acompañantes de que regresarían al día siguiente para comenzar a cavar en los huertos hasta dar con aquel dinero. Las camionetas se fueron y se perdieron en la oscuridad de la terracería, dejando una gran nube de polvo de por medio. Estando la casa vacía, yo sabía que era la oportunidad perfecta para, por mi cuenta, ir a escarbar en aquel lugar
y buscar el dinero de Consuelito, pues ya me daba la idea de dónde podría estar. Sabía que mi madre por nada del mundo me dejaría entrar a la casa del infierno, así que fui paciente y esperé a que ella se quedara dormida. Pese al alboroto reinaba el silencio en el lugar. Solo el sonido de una gotera que caía desde una lámina del techo hacía cimbrar a ritmo constante su caída sobre un pequeño charco que se había formado. El sonido corría a ritmo como de un reloj, clac, clap, clap, marcando el suspenso y la incertidumbre sobre lo que yo estaba a punto de hacer. Mi madre comenzó a caer en un sueño muy profundo. Caminé hacia la puerta. Despacio removí el pasador y con cautela salí para encontrarme con una luna que le daba una apacible luz al ambiente. Por un lado de la casa de Consuelito había una malla por la que fue fácil brincarme para ir rápidamente a la parte de atrás, justo a sus huertos. Me empezó a invadir la desesperación, los nervios de que los hombres regresaran y me encontraran ahí. De hacerlo seguro me matarían. Busqué un pico y una pala para empezar a escarbar, y comencé a picar la tierra en los lugares donde yo creía haber escuchado a Consuelito hacer hoyos. Al primer intento no encontré nada. Mi segundo intento me llevó a un hallazgo aterrador, pues con mis manos saqué el cráneo de una persona, probablemente de alguna de las chicas que trabajaban para la mujer, y que, al ya no ser útil porque quizás se enfermó o otra cosa, Consuelito debió matarla y enterrarla ahí. Busqué y busqué por cerca de 3 horas y nada. No encontré absolutamente ni una moneda. Caí rendido. No había esperanza sobre mí. No sabía qué hacer. Comencé a llorar de tristeza y de miedo. El frío aire golpeaba mis mejillas y las secaba casi al instante. No sabía yo de dónde tomar más fuerzas. Me sentía completamente agotado. No sabía yo de dónde tomar más fuerzas. En mi mente me disculpaba con mi madre por no ser lo suficientemente audaz para poderla sacar de aquel infierno. Pero justo cuando me estaba levantando para regresar, ya derrotado a mi casa, vi de nuevo el fantasma de aquella niña, parada junto a un árbol de aguacate que estaba un poco más retirado. Era el árbol del tronco más grueso y de ramas más frondosas. Seguro era el árbol que más productos daba, y por ende, el árbol favorito de Consuelito. Y vi cómo la niña se agachó y con sus manos comenzó a remover con delicadeza la tierra. Esa era una señal, o así yo lo percibí. Por lo tanto, de inmediato acudí para preguntarle a ese fantasma si ahí estaba el dinero. Pero al acercarme un par de metros, el fantasma de la niña corrió y se desvaneció en la oscuridad. Me regresaron de pronto las fuerzas y di el primer golpe fuerte con el pico, el cual de inmediato tocó con algo duro. Eso fue muy extraño, así que con mis manos comencé a remover poco a poco la tierra, y vi que se trataba como de una especie de tablón que estaba cubierto con una capa de unos 10 centímetros de tierra, y sobresalía sobre este un pedazo de mecate como de 50 centímetros. Cuando jalé ese mecate, se removió aquel tablón. Era solamente la tapa de un agujero cuadrado en el cual Consuelito guardaba sus tesoros. Yo encontré un costal repleto de billetes y de monedas de oro, de plata y de la moneda que se usaba en esos años. Sin pensarlo tomé el costal que pesaba mucho, apenas podía yo cargarlo. Me di la media vuelta y agradecí al fantasma de la niña por haberme ayudado. Le prometí rezar por ella todas las noches para que por fin pudiera encontrar descanso. Me decidí a salir de aquella casa. Ya por dentro fue más fácil abrir la puerta principal y me llevé el costal a mi casa. Desperté moviendo violentamente a mi madre, un tanto ya alterado, y con mi voz llena de miedo y ansiedad le conté todo lo que había pasado y lo que acababa de encontrar. Mi madre me regañó por haber hecho, pues los hombres nos podían buscar y matar. Yo le dije que debíamos irnos, escapar, ir para la ciudad, o de lo contrario moriríamos esa noche en mano de aquellos hombres armados. Yo le supliqué porque lo que yo ya había hecho ya no se podía cambiar,
yo ya había decidido por los dos tomar aquel riesgo. Mi mamá se levantó, tomó un costal y metió algo de nuestras ropas, y caminando en plena madrugada, nos dirigimos hacia la casa de don Cipriano. Él era el único que nos podía ayudar. Cuando tocamos a la puerta de la casa de don Cipriano, él salió muy asustado con una escopeta en mano. Al vernos a mi madre y a mí nos pidió que pasáramos. Las cosas andan muy calientes por aquí. Disculpen si los asusté con mi escopeta. ¿En qué los puedo ayudar? Mi mamá me tocó el hombro para dejarme que yo hablara y que le explicara a don Cipriano el favor que queríamos pedirle. Así yo comencé a contarle a don Cipriano lo del dinero y le prometí darle una parte si nos llevaba en su camioneta fuera de la comunidad y nos dejaba justo a la entrada de la ciudad. Él se quedó muy pensativo. De inmediato se llenó de miedo. Su voz se escuchaba temblorosa, porque tal cual íbamos cargando con el botín que los hombres de la mafia andaban buscando. Mi madre y yo insistimos e insistimos, hasta que don Cipriano terminó aceptando. Y ya listos, mi madre y yo nos fuimos en la parte trasera de su camioneta pick-up y comenzamos a recorrer la terracería que nos llevaría fuera de la comunidad. Íbamos despacio y con las luces apagadas del vehículo. No queríamos nos notaran porque aquellos hombres seguro decretarían toque de queda sobre los pobladores. Aquel que vieran fuera de casa tenía una muerte asegurada. La cosa era muy seria. Ya estábamos prácticamente a la salida de la comunidad, y en la entrada había un arco grande de concreto, sobre el cual vimos a la distancia que se encontraba un cadáver colgado. La escena era horrible y no la he podido olvidar hasta estos días. «Ave María Purísima», fue la expresión que hizo mi madre. «Es Consuelito, ya la mataron». Conforme nos acercamos más, confirmamos eso que decía mi madre. El cuerpo de Consuelito se encontraba colgado de aquel árbol y completamente a la vista de todos, como una advertencia del peligro que representaba rebelarse ante la mafia que gobernaba aquel lugar. Y veíamos también cómo algunos perros merodeaban la zona, como esperando a que alguien bajara el cadáver para empezar a comerlo. Y don Cipriano, que por la impresión había detenido la camioneta, se asomó por la ventana y nos dijo: «Ya le estoy pensando. Todo esto ya me dio mucho miedo. Mejor ya hay que regresarnos». Pero le rogamos que no se detuviera. Ya estábamos bien metidos en aquel problema y corríamos más riesgos si tratábamos de regresar. Con todo y eso seguimos avanzando. Íbamos por el costado del cerro y el camino era cada vez más estrecho. A nuestro costado se encontraba un barranco muy profundo y lleno de peligros. Minutos más adelante, vimos la luz de un vehículo que se acercaba a unos 200 metros y a muy baja velocidad. «En la madre», dijo don Cipriano. «Bájense y escóndanse en el barranco. Yo haré algo para distraerlos. Seguro son aquellos tipos y si nos ven a los tres aquí en la camioneta, nos van a matar». Mi madre y yo nos bajamos cargando el costal con el dinero y nos escondimos detrás de unas piedras un tanto lejos de la camioneta. Sin embargo, desde ese punto alcanzábamos a ver perfectamente lo que ocurría. Los hombres, al llegar, se detuvieron a interrogar a don Cipriano, quien se había bajado del vehículo y fingió que se le había descompuesto su camioneta y tenía el cofre abierto y hacía como que la revisaba. Mi madre y yo, desde el escondite, veíamos cómo los hombres revisaban la camioneta de todo a todo, y uno de ellos fue hacia la parte de atrás para revisar. A mi madre y a mí nos dio mucho impacto ver cómo aquel hombre levantó con sus manos la bolsa que contenía nuestra ropa y que mi madre, por la prisa y por el miedo, olvidó bajar. Ese error nuestro le costaría la vida a don Cipriano. Solo vimos cómo aquel hombre acercó la bolsa con nuestras ropas y comenzó a hacerle preguntas a don Cipriano, quien asustado negó saber a quién pertenecían aquellas cosas de la bolsa. En eso vimos cómo dos de los hombres lo agarraron y lo sometieron con golpes en las costillas. Después le colocaron la cabeza sobre el borde del cofre y le dejaron caer la tapa de este con mucha fuerza. La pesada lámina, golpe a golpe, destrozaba la cabeza del inocente hombre que nos había ayudado. Solo vimos cómo cayó el cuerpo de don Cipriano al piso y lo remataron de un balazo en la cabeza.
Al parecer, después de que yo fui a sacar el costal del dinero, aquellos hombres de la mafia regresaron y notaron que alguien había saqueado la casa de Consuelito, y por eso desataron la búsqueda sigilosa de los responsables. Mi madre lloraba por el sentimiento de culpa que aquello nos provocaba. Nosotros llevamos a la muerte al pobre hombre, y no nos quedaba más que escapar de ese lugar, o de lo contrario nos pasaría lo mismo. El miedo creció más, pero nos dio las fuerzas para descender por el barranco, pues la pesquisa seguro comenzaría pronto y necesitábamos tomar ventaja. Avanzamos y avanzamos, esquivando hierbas, maleza, rocas y todo tipo de peligros. La ciudad estaba a 2 horas de distancia en auto, y a nosotros nos tomó muchas horas poder encontrar un punto seguro donde pedir ayuda. Ya era el mediodía siguiente y el sol nos tenía casi al borde de la deshidratación. Afortunadamente, sobre la carretera, el chofer de un camión de carga que iba para la ciudad fue el que terminó de brindarnos la ayuda para salir de aquella zona de peligro. No puedo decir que fuimos afortunados en aquel escape, porque en este se perdió la vida de don Cipriano. Él tenía familia y muchas bocas que alimentar. Aquello nos hacía sentir mucha culpa, porque, pese a que sabíamos que algunos de los hijos de don Cipriano, de los mayores, seguirían trabajando las tierras y no quedarían desamparados, todo aquello era una culpa que pesaría en mi cabeza y en la de mi madre por toda la vida. Por su parte, mi mamá y yo comenzamos a vivir una etapa distinta en nuestras vidas, una mucho mejor. Usamos parte del dinero para rentar un lugar donde vivir, y mi madre comenzó a vender almuerzos en una esquina. Hicimos mucho trabajo y esfuerzo para que el dinero nos aguantara lo más posible y que no se nos fuera en llevar una vida corta de ricos. Con ese dinero yo pude entrar a la escuela y aprender cosas nuevas. Con todos aquellos eventos la vida nos había dado la lección más fuerte, y hasta la fecha que ya soy viejo, puedo decir que la vida es dura, pero lo es más cuando huimos de los problemas, cuando no nos volvemos fuertes y dejamos que la vida nos golpee, que nos destroce. La vida puede ser dulce o amarga. Muchas veces todo depende de cómo la veamos, de cómo la enfrentemos, y sobre todo, de lo que estemos dispuestos a hacer para cambiarla, y para así poder ser capaces de dejar atrás nuestro infierno en el olvido.